Jesús, te mando un abrazo a ti y a tus papás. Gracias igualmente, gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti, Jesús. Bye. Híjole, pues durísimo. Kenia López Rabadán, de la oficina de campaña de Xochitl Gálvez, bienvenida. Kenia, buenos días. Gibran, Buenos de días. Jorge Álvarez Maínez, del equipo de Jorge Álvarez Maínez, MC, Jorge Gaviño, del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa allá en Nuevo León, Gibran, con el gobernador? Flaco favor les está haciendo en la campaña, ¿no? Es como si estuviera el enemigo en casa. No creo, la verdad. Samuel está bien evaluado. Desde luego que se sufren todos los problemas que se sufren en varias entidades del país y que pues es un gobernador polémico. Estos días ha sido muy polémico. ¿A poco tú trabajas de 9 a 5? No, Trabajas de grillo a gallo, ¿no? O de gallo a grillo. Y él dicen de 9 a 5, es que no sé cómo decirlo, es como cinismo, ¿no? No, mira, la verdad es que nuestras leyes electorales son transgredidas sistemáticamente porque se hicieron, digamos, con aspiraciones, no con la realidad del país. Decía Aristóteles que las constituciones deben adaptarse a las costumbres y no lo contrario. Entonces, mientras en Estados Unidos para buscar o para hacer política y para hacer gobierno puedes utilizar el mismo tiempo, aquí las leyes son muy restrictivas. Bueno, para pero hacer. así lo decidió la oposición en su momento, la oposición que ahora es gobierno. Así y es lo que hay que respetar, es lo que hay, ¿no? Así es. Entonces, si nos acogemos a ese formalismo, pues entonces hay que establecer la jornada laboral. Yo no creo que Samuel deje de gobernar, la verdad, mientras está Entonces, ¿para despierto. qué lo dice? ¿Para provocar o para qué lo dice? Un poco yo creo que es esa vocación que tiene, que es involuntaria. A veces no sé si estas cosas las hace con un objetivo, porque pues quizá esto solo debería quedarse en lo formal, ¿no? Para evitar que lo notificara el Instituto Electoral o lo que sea. Pero a veces es más transparente de lo que seguramente quisiera, y yo creo que eso es bueno también. Bueno, Kenia, pues así las campañas, ¿no? Leyes electorales que nadie quiere respetar, pero que en su momento cuando se fue oposición, pues todos querían, todos levantaban la mano para que el presidente nos entrometiera, para que los gobernadores nos entrometieran, que nos usaran programas sociales, etcétera. Y ahora estamos pues en el peor de los mundos. Ahora, fue sobre todo el obradorismo, a partir de 2007, que empezó a endurecer las restricciones, y ahora es el principal violador de esas restricciones. Claro. Ahora que son gobierno, ahora que López Obrador es gobierno, pues claramente no le gusta aquello que criticaba cuando era oposición. A mí, sin lugar a dudas, esta semana que Azucena, se me hace obligado platicar con el auditorio el tema del debate, y yo quisiera traer aquí los 3 temas que se van a abordar en el debate. Este primer debate que sin lugar a dudas va a demostrar la visión distinta y distinguible entre la señora Corcholata y la próxima presidenta de este país. ¿Cuáles son los temas de este debate? A ver. Xochitl Gálvez. El primero es educación y salud. Por eso es que yo digo que Xochitl Gálvez va a ganar el debate. A ver, ¿qué van a hablar sobre salud en este gobierno si tienen destruido el sistema de salud y la educación? Los niños están reprobando. El segundo tema que se abordará este fin de semana es transparencia y combate a la corrupción. Pues sin lugar a dudas, Xochitl Gálvez va a ser la ganadora del debate, porque si la señora Sheinbaum quiere hablar de transparencia y de corrupción, pues claramente ella está como ha lastimado al INAI y como lo que quieren es hacer todo abajo de la mesa en lo oscurito. Y el tercer tema es la no discriminación, grupos vulnerables y la violencia en contra de las mujeres. Con estos temas vamos a poder diferenciar entre el gobierno corrupto de Morena, de López Obrador y de su corcholata, y las propuestas claras de Xochitl Gálvez una vez que sea presidenta de la República. Jorge Gaviño. Bueno, yo creo que si hablamos del tema del debate, pues ya lo veremos. Evidentemente nosotros lo vamos a ganar. Nadie ha hecho más por la educación, inclusive echar reversa a esta famosa reforma educativa que el PRIAM había impulsado en contra de los maestros, en contra del magisterio. La transparencia y combate a la corrupción, pues ha sido muy frontal de este gobierno, particularmente en contra de servidores públicos del PRIAM. La no discriminación a grupos vulnerables, es precisamente la izquierda la que ha avanzado en este sentido, inclusive en las leyes constitucionales, en las leyes de los estados. Violencia contra las mujeres, pues evidentemente también la izquierda o la derecha ha sido la que ha dado pues los pasos más firmes en ese sentido.
Entonces, el debate evidentemente lo va a ganar nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum. Va a tener y se va a ver, ya ahora se está haciendo encuestas de quién piensa que va a ganar el debate, y también esas encuestas las estamos ganando. Entonces quiere decir que lo vamos a ver, va a estar interesante, no se lo pierdan. Ganan debate, están sustituyendo campañas por encuestas. Ahora quieren sustituir el debate por una encuesta. Quieren sustituir la elección por una encuesta. Eso no es hacer política. Y además, me gustaría saber si es sincero esto de la educación, porque tú vienes del magisterio y además del sindicalismo magisterial. El CENTE actual, ese que se arrodilla y se arrastra en el oficialismo por una senaduría o no sé si diputación en qué quedó para su dirigente, ha registrado, por ejemplo, todos los daños que se tuvieron en la pandemia, daños educativos que no atendió el gobierno de la República, pero tampoco el gobierno de la Ciudad de México. Se han anunciado cambios en infraestructura en la Ciudad de México que no se han visto en las escuelas, pero que han estado anunciados en 2,000 escuelas. ¿Dónde acabó ese dinero? ¿No fue más para sacar para la campaña de la señora Sheinbaum? Bueno, pues si no tenemos ahí la evidencia del gasto, está en algún sitio. Yo no creo que el magisterio sea cómplice de eso. Yo creo que es esa cúpula del sindicato que siempre se acomoda al poder en turno, con la que López Obrador no quería nada, con la que la izquierda desde siempre no quería nada, la que se está plegando, pero el magisterio sigue molesto. Es más, el sindicato ha perdido el papel que tenía en el manejo de la evaluación también. Ha perdido voz y por voto. alusiones, Jorge Gaviño, y regreso contigo en el siguiente bloque. Adelante. Bueno, a ver, no estamos hablando del sindicalismo, yo creo que sería también producto de otra mesa. El sindicalismo mexicano es un movimiento que realmente también de izquierda, que pues niveló los factores reales de la producción, el capital y el trabajo, y ha tenido virtudes y desvirtudes. Pero aquí en ese sentido lo que podríamos decir es de que nosotros, nuestro movimiento, en lo que respecta a la educación, ha dado pasos fundamentales. Los maestros están ganando ahora un salario decoroso, lo que no se tenía hace unos años. Es decir, los aumentos, era vergonzoso que un maestro de tiempo completo ganara 9,000 pesos. ¿Por qué se están manifestando los de la coordinadora y esto? Bueno, no es cierto, pero a ver, es la primera vez que la... Escucharlo del salario. ¿Quiénes subieron el ingreso? Conserjes, sobre todo, que está muy bien, se tenía que aumentar el salario de ese personal educativo, pero no se cumplió la promesa de López Obrador de que ganaran por lo menos 16,000 pesos. Regresamos con esto. Mi hermana es maestra. 45 minutos, bueno, nos quedamos pendientes de respuesta respecto a este tema de si se cumplió o no la promesa de que les iban a homologar el salario a los maestros en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gibran Ramírez sostiene que no es cierto. No sucedió así. El presidente estaba mal informado. Igualó personal educativo que cobra en la SEP con profesores. Bueno, favoreció a personal que estaba muy afectado, pero a los profesores solamente marginalmente. Bueno, Jorge, la respuesta. Bueno, la respuesta que está dando Gibran es parcialmente cierta. Se benefició a trabajadores de la educación. ¿Quiénes son los trabajadores de educación? Pues son los trabajadores académicos, pero también es el personal administrativo, que venía desde muy abajo. Mira, en 3 sexenios, el salario mínimo solo subió 17 pesos. En 3 sexenios, con el PRIAN. Bueno, eso es... En 4 años, ha subido más de 170 pesos. Eso se reconoce, ¿no? Entonces, bueno, ¿el salario? Pero también, sí, bueno, eso no lo pueden negar. Y también el tema de los maestros, del tema de los trabajadores. No, ahorita vamos a ver de los asesinatos. Y también, sí, ahí están las cifras. Y también se reconocen los desaparecidos en la Ciudad de México. Estamos hablando de salarios, senadora. Cerramos, maestros. Es que ustedes confunden salarios con asesinatos, pues estamos fritos.
administración pública con enriquecerse ilícitamente. No, pues claro que no. Bueno, Jorge. entonces, ese es un tema. Ahora, yo quisiera poner también en la mesa otro tema que está ahorita en todos los medios de comunicación, con el tema de Guanajuato, con el tema del asesinato de una candidata nuestra, en donde la administración pública local, que es la encargada y que era la encargada de darle seguridad a nuestra candidata, fue omisa. Y ese tema, pues sí, nosotros quisiéramos tratar. Fíjese, y le voy a poner otro, Willy Ochoa. Es que no es el único caso. No, ¿Me explico? 48 que no quiere decir que este sea menos importante, más importante. No, para que no se malinterprete. Hay un caso que hemos seguido aquí de Willy Ochoa, candidato al Senado del PAN, PRI, PRD, Sí, no sé cómo vaya ahí la alianza, que le prometieron desde el gobierno federal una escolta, han atentado contra él 2 veces y no la tiene completa el esquema. Es decir, es que no es un problema, me parece, de un gobierno, de un partido, de un color. Es un problema de un esquema pues que necesariamente va a ser ineficiente. ¿Cómo proteges a tantos candidatos? Hacer varias precisiones. Primero que nada, por supuesto, nuestro pésame a la familia de la candidata de Morena que fue asesinada. Del cual nos y sumamos nuestro todos. pésame a la familia de los 48 políticos que han sido asesinados en este proceso electoral, uno de los procesos más sangrientos en la historia. Como ensangrentado está México, 180,000 asesinatos porque el presidente López Obrador decidió abrazar a los delincuentes y darle la espalda a los mexicanos. Hemos tenido en estas últimas horas noticias terribles, por supuesto de políticos, pero también de personas. Esta niña Camila de 8 años, ¿qué daño le pudo haber hecho una niña de 8 años al mundo? Bueno, pues claramente alguien se sintió con el derecho de secuestrarla, quitarle la vida. Obviamente, esto tiene que cambiar. Por eso es que nosotros estamos convencidos que se necesita una visión distinta de gobierno. Por eso es que Xóchitl Gálvez lo ha dicho. El miedo lo deben tener los delincuentes, no los mexicanos, no los seres humanos que pagan impuestos, no para que la señora Nale se haga brutalmente millonaria, no para que viva en una lujosísima residencia que nunca podría pagar con su sueldo. Evidentemente por eso le pusieron una chifletiza, por eso es que la gente está cansada y por eso es que Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de este país. A ver, Gibran, en este tema de Guanajuato, pues MC no está involucrado, pero Morena señala al PAN, el PAN dice que no fueron ellos, que fue el Instituto Electoral. Es como echarse la bolita de un caso que no tiene ningún sentido por ningún lado, Gibran. No, es una tontería estar buscando quién se tardó más en enviar las escoltas. La verdad es que es un tema que ni siquiera hemos explorado a fondo como país. Cada proceso electoral es más violento que el anterior y sobre todo a nivel política municipal y política local incrementan los asesinatos muchas veces porque el crimen organizado exige algunos compromisos como con todos los candidatos, como la dirección de obras, ¿no? Como vialidad, porque en algunos casos saben mejor cómo funciona el municipio que muchos partidos en el país. ¿Esto tiene remedio? Claro que tiene remedio. Se dice mucho que tenemos 20,000 aspirantes a cargos constitucionales, pero la mayoría de estos son aspirantes a regidores y regidoras. Esto nos reduciría mucho el universo de personas a las que hay que proteger. Y además, si tomamos en cuenta a quienes piden protección, pues se reduce todavía más. Entre quienes piden protección se podría hacer un trabajo de inteligencia abajo, a nivel municipal, para cuidar, para saber qué intereses son los que están cerca, los que les han amenazado y cómo pueden afectarlos. Sí se puede y no llevaría tanto tiempo, pero en realidad no le importa a nadie más que para culpar al otro, como estamos viendo en este caso. Pero me sigue haciendo ruido, Jorge Gaviño, es decir, de veras nos estamos ocupando de proteger a candidatos y candidatas, no tendríamos que estarnos preocupando por resolver de fondo el tema, porque matan a candidatos, pero matan a niñas, pero matan a mujeres, pero matan a personas todos los días. Ayer 71 ejecuciones ayer. ¿No estamos viendo el lado incorrecto? Sin duda tiene que ser una solución integral de seguridad. Mira,
Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI y del PAN, particularmente, habla de un cambio, cuando el tema de seguridad, el estado más violento del país es Guanajuato. Uh-huh. El fiscal que está encargado de la persecución del delito tiene 15 años en el cargo, 15 años, y ellos hablan de cambio. Uh-huh. 15 años. Y es el estado más violento de la ciudad, del país, el estado más violento. Nosotros hicimos una solicitud de protección a nuestros candidatos, particularmente de Guanajuato, desde el 8 de marzo, y oficio fue turnado al INE, el INE lo turnó al gobierno del estado uh-huh. y también al Instituto Electoral del Estado, y en tiempo y forma. ¿Y qué ocurrió? Nosotros pusimos la fecha en que arrancaba la campaña y no se le dio protección. 11 de marzo. Exactamente. Oye, pero López Obrador se había comprometido a proteger a todo candidato. El tema era muy claro, y a nivel nacional está muy claro, que los candidatos federales los protege la Guardia Nacional, y los candidatos locales, cada uno de los estados, a través de un oficio, se iba a dar protección a todos los candidatos. A todo aquel que lo pidiera. Que lo solicitara. Fue solicitado. Sí. Nada más termino. Uh-huh. Entonces, el asunto es muy claro. Hay una omisión muy grave del secretario de gobierno del estado. No ha dicho nada, fíjate. Bueno, ya dijo que a él no le llegó nada. No, pero ahí está hasta firmado el oficio. Sí. No está firmado el oficio, el oficio de recibido. Este fue el que mandamos nosotros, fue hacia el Instituto Electoral. El Instituto Electoral lo turnó a las entidades correspondientes. Sí. El Instituto Nacional lo manda al estatal, y el estatal lo manda a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, pero no veo el acuse de recibo. Ahora, tenemos lo que dijo el secretario de Gobierno de Guanajuato, porque él dice que tampoco, ¿no? Van a acabar culpando a la oficialía de partes. No, van a acabar culpando a la candidata. Por eso, pero hay una omisión, ¿no? Hay una omisión administrativa muy grave. A ver, a mí me parece que lo dijiste muy bien, Azucena. El tema de fondo es proteger a todos los mexicanos. Esa tendría que ser la prioridad del Estado. Proteger a los ciudadanos, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a los políticos, a todos los mexicanos. Y Guanajuato, gobernado por el PAN, el problema, te voy a decir cuál es. El problema es que López Obrador decidió no proteger a los mexicanos, porque prefirió gastar el dinero, $1 billón de pesos, o sea, $1 millón de millones de pesos, en obras que no funcionan. Cada que veas una nota de corrupción del dinero que se han robado los hijos, los sobrinos, los socios de Morena y de López Obrador, cada nota de corrupción significa muertes en este país. Porque en lugar de capacitar a policías, de poner inteligencia, tecnología, mejores, salarios, protección para quienes tendrían que protegernos, en lugar de eso, lo que hizo López Obrador fue decidir gastar el dinero de los mexicanos en obras que no funcionan. Claramente, esta señora que dicen que es científica, que se le cayó el metro, no puede ser representante de la seguridad en este país. No puede Claudia Sheinbaum decir que va a arreglar algo que su jefe político no arregló por algo muy elemental. Hizo un acuerdo con la delincuencia organizada en este país solamente para tener más poder. Y nada más para precisar, señor de Morena, los delitos... ¿Señor Moreno, vas a decir? De Morena. Los delitos de delincuencia organizada son delitos federales. Ahora no sabemos qué pasó en Celaya. Por eso. Todavía. Son delitos, ¿no? Que en estricto sentido deberían de ser vigilados y sancionados por el gobierno federal. Pero eso no va a suceder porque el gobierno federal decidió solamente hacer campaña todos los días, porque López Obrador lo único que hace es hacer campaña en lugar de Voy hacer con gobierno. Gibran este último minuto y luego regreso al otro bloque para cerrar. Adelante, Gibran. Bueno, Azucena, para contestar a tu planteamiento, efectivamente hace ruido pensar en este momento en proteger a los candidatos. Pero lo que yo pienso también es que algunos, o más bien los principales perpetradores de violencia organizada en el país, en estos momentos y generalmente basan alguna de su capacidad de acción en la cooptación del espacio político. Una de las condiciones para la violencia generalizada es la intervención que tienen en procesos electorales. Si tú haces inteligencia
basada en esas relaciones políticas criminales, en establecer un mapa de la política mafiosa en México, tienes una herramienta muy importante para combatir en general la violencia y a los perpetradores de violencia en el país. Bueno, regresamos después del corte con las conclusiones, con qué nos quedamos y qué vemos de aquí al domingo, el día del debate. ¿Les parece? Bueno. Regresamos. Estamos en la mesa de los miércoles con Kenia López Rabadán, Gibran Ramírez, Jorge Gaviño. Adelante, Jorge. Bueno, a ver, el tema de los homicidios es que hay que ver las tendencias. Fíjate, Salinas tuvo una variación hacia arriba en su sexenio de 9.2%. Ahí tenemos la gráfica. Zedillo tuvo menos 31.2% de homicidios. Estamos hablando que es un delito que se tiene que denunciar forzosamente, porque un muerto se tiene que enterrar y un muerto no puede ser enterrado si no tiene una denuncia. Entonces, aquí está, por ejemplo, la variación de 2001 a 2006 con Fox es de 1.6 hacia arriba. Llega el señor Calderón del PAN y sube 192.8%, es decir, recibió el sexenio con 8,000, casi 9,000 muertos anuales y lo dejó en 25,000 muertos anuales. Habíamos llegado a un tope de 27,000 muertos. Cuando llega el siguiente presidente del PRI, termina en 36,685 muertos anuales en 2018. Y así se mantienen los 3 primeros años del sexenio de López Obrador, 36, 36, 35. Y luego 35. Y luego vemos en el 2022 que ya tiene una tendencia a la baja de 33,200 y luego en 2023 29,000, es decir, la tendencia va hacia abajo, por es una variación. Por 3,000 muertos. Por 3,000 muertos, pero va hacia abajo. El problema es de que fuera la tendencia hacia arriba. Entonces, sí se está haciendo un esfuerzo, se están viendo los resultados en los números concretos. A ver, Kenia. A ver, me parece que es una pésima broma de mal gusto querer no es justificar, broma, no es broma, querer justificar desde el poder. Desde el poder. Sí, claro, tú estás en el poder, tú representas al poder, tú representas a un gobierno de 180,000 asesinatos. Tú representas al gobierno de Rocío Nale, que se robó el dinero. Tú representas a la señora científica que se le cayó el metro. Por eso tú representas. Puede ser que no te guste, pero eso representas. Puede ser que no te guste. Hablar, yo te dejé hablar. No, pues es que no me estás dejando hablar. La pregunta, ¿tú representas a Guanajuato entonces? Es una realidad que este gobierno tiene el triple de asesinatos, el triple si él de representa asesinatos. al gobierno de Nale, ¿tú representas al gobierno de Guanajuato? Sin lugar a dudas. Por supuesto que yo represento a los gobiernos panistas y lo hago con orgullo. Yo represento a los gobiernos que han sacado adelante a las familias. El estado donde hay más asesinatos. ¿Por qué López Obrador abandonó Guanajuato? Porque no fueron capaces de enviar a la Guardia Nacional a cuidar a los guanajuatenses, porque López Obrador utiliza la Guardia Nacional de manera ideológica, y por eso Guanajuato porque no tiene es el estado corazón, porque López Obrador no es capaz de ayudar a todos los mexicanos, él solamente gobierna para los suyos. Es una vergüenza el gobierno de López Obrador. Abandonó a los estados de manera ideológica. Lo que está pasando en varios estados de la República es que la delincuencia organizada, que debe de ser investigada por López Obrador, está haciendo a sus anchas todo lo que quiere, porque solamente está pensando este gobierno de Morena te queda un minuto en algo para muy responder lamentable y es en una elección, no en hacer una buena administración pública. El triple, Azucena, auditorio, el triple de asesinatos en este gobierno. Aquellos gobiernos que tanto critican y que tanto les molesta. El triple. Ay, pues por vida de Dios, acabas de enseñar la gráfica. Si lo dejó el señor de 27,000 el triple de asesinatos. El señor Calderón. Él empezó la guerra. En el número total, Claro, ahí está la cifra, por Dios, ve los números. No, pues cómo está. Es claro que no puedes. Es claro que no puede ser posible que quieran intentar tapar el sol con un dedo. La señora, a la científica que se le cayó el metro, nadie le va a creer
que va a cuidar a los mexicanos, porque no los han cuidado Pues, ¿cómo durante que no lo vamos a creer? 6 Mira, años. mira, Nadie mira, les va a creer nadie, que mira va a cómo haber estamos. transparencia, Mira, no hay porque una sola son encuesta, una bola de no hay corruptos. una sola encuesta que Déjame llevan hablar. arriba. A ver, ahorita vemos las Déjame encuestas. hablar, cielo, pero Ajá. es que si no, Adelante, Kenia. para el auditor es muy complicado. Nadie le va a creer a la señora Sheinbaum que va a ser Nadie le va a transparente y que creer. va a combatir ¿Y cómo la nos estamos corrupción. creyendo? ¿Y cómo nos está Nadie va a creyendo? creer que va a haber salud y educación. Por eso es que Xóchitl Gálvez va a ganar el próximo debate este fin de semana. Porque Xóchitl ¿Y qué Gálvez lo pasó ha con las dicho encuestas? claramente. Va a ganar, vamos a pero no ha perseguir ganado. de oficio los casos evidentes de corrupción. Por ejemplo, el de Nale o el de Bartlett. Vamos a fortalecer las auditorías para que el dinero de los mexicanos se A ver, invierta Kenia, en pero salud. contesta, Kenia. Vamos a usar tecnologías para que si hay irregularidades en Sí. el servicio público Bien. se pueda sancionar. Y concluyo, vamos a quitar las adjudicaciones directas. Una vez que Xóchitl Gálvez sea presidenta, ya no va a haber como ahorita, que 8 de cada 10 contratos se los dan a los cuates de López Pero no va a Obrador y ser a A ver, sus concretamente, secuaces. nada más, ¿qué le quieres preguntar, Jorge, a Kenia? No, yo lo que le quería preguntar es que ella dice que no nos creen y cómo todas las encuestas vamos arriba en todas. ¿Qué respondes, Kenia? Es Nada algo más muy contesta. claro. La gente en la calle sabe que ustedes no los cuidaron, que no les dieron seguridad y no les dieron Pero salud. por eso es que contesta, Xóchitl Gálvez va a ser ¿cómo es presidenta posible? de este Bueno, país. ese es un buen deseo que tienes tú, pero ella no va a ser presidenta. Voy con Gibran. ¿Cómo es posible las encuestas? No me dices nada. ¿A encuestas cuáles? ¿Las Todas, aquí cuchareadas, están. las compradas? A ver, las... todas están hasta las tuyas que Oigan, tú la compraste. gente merece Adelante, Gibran. políticos serios y que vayamos al fondo de los asuntos. ¿Qué dices de las cifras No, estas de homicidios? No ¿Cómo los ves? solamente Ujú. gritarse. Bueno, yo creo, primera consideración, no tiene mucho sentido hablar de las cifras de homicidio doloso sin considerar cómo está funcionando la desaparición en el país, que ha incrementado mucho. Se ha encontrado en contextos de violencia como el que vivimos, que la desaparición está correlacionada con homicidio con ocultamiento de cadáver. Hay mucho trabajo académico al respecto y yo creo que en eso tenemos que ser muy serios. Hay un manejo de la estadística que me parece más o menos tramposo, que es partir Más del o menos. primer año, claro, es más o menos tramposo, digamos, si tú hablas de vidas humanas, cada vida humana vale igual, Lo mismo, ¿no? claro. Entonces no puedes comparar los homicidios del primer año de gobierno con los del último y decir, la situación cambió así, varió así en el sexenio. Porque en realidad en medio tienes 3 años donde hubo más de 30,000 muertos, 36,000, 36,000. 600. No, Eh, la tendencia es hacia la baja. Entonces, el total de vidas ya comprobadas como homicidio doloso que se cegaron en esta espiral de violencia Va hacia la baja. pero es mayor que el total de vidas del gobierno anterior. Sí, por la- Y la se tendencia. suele comparar el último año de Peña con el penúltimo año de López Obrador. Esa es otra imprecisión. Si comparáramos el penúltimo año de Peña con el penúltimo año de este gobierno, pues las cifras son distintas. Yo creo que ahí necesitamos seriedad, discutir de frente al auditorio y no estarnos peleando por Bueno. popularidad, porque ese no es el problema del país y ese se arregla con dinero y con contratos desde los partidos, como estas encuestadoras, muchas han estado contratadas en procesos internos. Quien gane el debate, o sea, ¿es posible que el domingo el debate mueva números de preferencias? Sin lugar a dudas, por ¿sí? supuesto, los debates fijan posiciones y permiten a los ciudadanos ver el contraste de ideas, el contraste de posiciones públicas, el contraste incluso de inteligencia o de falta de. A mí me queda clarísimo que Xóchitl Gálvez va a ganar el debate porque hay una precisión de más de 300 propuestas para México, que por cierto pueden consultar en xochitlgalvez.com. Pero también va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿cierto?
No, también va a ganar Claudia Sheinbaum y bueno, y no es el número de propuestas, o sea, puede haber hecho 500 100, ¿no? y puede haber 500 propuestas que son peregrinas. O sea, el tema no es el número de propuestas, es la calidad de las propuestas y la posibilidad de realizar esas propuestas, porque hay muchas propuestas que son buenas intenciones y que a lo mejor son buenas ideas, pero si no se tienen los recursos suficientes para hacerlos, pues son propuestas que se van a quedar en el aire. Nosotros vamos a ganar el debate sin duda alguna. La más preparada de las candidatas es nuestra candidata, la que se le cayó la el metro. doctora Claudia Sheinbaum. Ella es la más preparada, ella es la más académicamente más preparada. Es la responsable es de la la que tiene tragedia más Repsamen. experiencia en la administración pública, es la que tiene mejores resultados y es la única que tiene la experiencia para poder gobernar este país. Gibran, pues gana Álvarez Maínez. Mira, No importa, a ver, cuéntame cuál es tu punto de vista del debate. ¿Sí mueve, no mueve? el debate va a mover las cosas. Para empezar, mucha gente que todavía no conoce a Álvarez Maínez lo va a conocer. Yo no le quiero decir al auditorio que Maínez va a ganar por esto y lo otro, y tiene muchas propuestas y las encuestas, y tiene doctorado, porque esas cosas no importan. Y además, yo no quiero suplantar el juicio de la gente. Lo que quiero hacer es invitarlas, amigas y amigos, a ver el debate, a estar atentos, a juntarse con sus familias y a contrastar, porque se van a decir muchas cosas, se van a decir insultos de las candidatas de la vieja política, se van a hacer propuestas imposibles que no se han cumplido ni en los gobiernos del panismo y el priismo, ni en los otros gobiernos. Al ver eso, creo que habrá más elementos para decidir. No dejen de ver el debate, de informarse, y entonces tomen una decisión. Y lo platicamos la próxima semana. Gracias, Gibran. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Susana. Kenia. Gracias a ti. Gracias, buen día. Regresamos.